Chicos, buenos días, bienvenidos a sus clases virtuales de Historia Universal. Hoy día vamos a trabajar unos temas correspondientes a esta última década, bueno, a finales de la década pasada y comienzos de la década del 2010 al 2020, ¿ok? Chicos, son temas que han sucedido ya durante estos últimos 15, 12 años y que son de alguna manera muy relacionados a problemas que están sucediendo hoy en día. ¿Ok? Entonces el capítulo lo he titulado de esta forma, porque son varios acontecimientos de diferente tipo. Algunos son económicos, otros son políticos, otros son sociales y otros combinan de todo. Esto se llama el contexto internacional del siglo XXI, es decir, para estar contextualizado a la actualidad. ¿Ok? Listo, vamos a empezar entonces hablando acerca de la crisis económica del año 2008. En el 2008, no sé, creo que el 8 lo estoy tapando, pero bueno, ya. Eh, regresó la pesadilla, que significa el hecho de que la bolsa de valores caiga, que la moneda de un país caiga, que empiece a haber desempleo, que empiece a haber cierre de empresas y de fábricas y cosas así. Esos fantasmas de 1929, del crack del 29, regresaron en el 2008 cuando se produjo otra vez una crisis económica que precisamente originó una depresión económica. En el 2008 pasó lo siguiente, bueno, todo esto se tendría que remontar incluso hasta los atentados del 11 de septiembre. Debido a los atentados del 11 de septiembre, se vivía una incertidumbre, una inestabilidad con respecto a que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Sí? La caída, la economía y todo eso, daba miedo invertir en algo que de repente en cualquier momento puede ser volado en pedazos. Los inversionistas, los prestamistas, etcétera, estaban con inestabilidad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos para solucionar esto? Empezaron a bajar las tasas, como dice acá en el primer punto, las tasas de interés, ¿ya? De diferentes bancos empezaron a descender, de manera que las personas puedan acceder a un préstamo sin problemas de luego pagarlo, ¿sí? Para devolverles, como quien dice, la confianza, de que confíen en ellos, de que tranquilos, no va a pasar nada. Ya el terrorismo está siendo derrotado, decían, y cosas así. Entonces, otra cosa que también originó esta crisis fue que se empezaron a comprar y a especular con el precio de bienes inmobiliarios. Cuando hablamos de bienes inmobiliarios, estamos hablando de casas, ¿no es cierto? Casas, departamentos, etcétera. Y ahora lo que pasa es lo siguiente, que los bancos, una vez más, para poder dar facilidad a sus clientes de que adquieran un préstamo, empezaron a dar créditos subprime. ¿Y qué cosas son los créditos subprime? Esto consiste en que no se evalúa, el banco no evalúa si realmente la persona que está adquiriendo este préstamo está en las condiciones de pagar. Siempre se evalúa eso, a ver cuánto gana mensualmente, si tiene una casa propia, etcétera. Pero como estaban tan desesperados, ya que nadie quería precisamente cotizar, ya ni que nadie quería hacerse préstamos, los bancos empezaron a dar créditos subprime, es decir, créditos así, a cualquiera, sin previa evaluación, corriendo el riesgo de que probablemente estas personas luego no puedan pagar ese préstamo. Y lamentablemente eso fue lo que sucedió. Si tú le das préstamos a personas que no tienen el nivel económico de garantizar que te van a pagar, estás corriendo un grave riesgo, pero no solamente tú como empresa, como banco, sino un grave riesgo a la economía de tu país. Y eso fue lo que sucedió. Se hicieron los préstamos, empezaron a regalar créditos como si nada. Y luego estas personas ya no tenían con qué pagar. Así que lo que pasó fue que se perjudicaron ambas partes. El banco les quitó sus casas, estas personas se quedaron sin casas, ¿no? Se prestaron precisamente para adquirir bienes inmobiliarios, casitas, y se les fue quitada. Y por otro lado, el banco quería rematar ahora estas casitas y no tenía quien se las compre, puesto que estaban infravaloradas. Y si el prestamista no te devuelve todo lo que tú como banco le has dado, obviamente vas a entrar en una crisis. Y muchas de estas empresas, lamentablemente, tuvieron que cerrar.
la que más sonó y que de alguna manera le causó mucho daño a la economía estadounidense fue el quiebre del banco Lehman Brothers, ¿no? Que acá vemos incluso cómo están retirando el letrerito estos dos empleados del banco, de esta empresa, por lo mismo que quebró, tuvo que cerrar, se quedó sin el capital y lamentablemente esta caída económica del banco Lehman Brothers atrajo consigo un efecto dominó. Ya, y esta palabrita la voy a utilizar mucho en esta clase, pero en este caso en un sentido económico. Otros bancos que también habían prestado hacia a la nada, a la ciega, también se empezaron a ver en crisis. El Lehman Brothers es el sexto banco más importante de los Estados Unidos y esto le causó una pérdida terrible al país, por lo mismo que de eso dependía mucho la economía de varias empresas con la de este banco. Ya sabes, si una empresa cierra, otras más van a tener que cerrar, se declaran en quiebra, hay desempleo, hay crisis y toda esta crisis fue a todo nivel de Estados Unidos. Y por otro lado, otros países, sobre todo europeos, entonces, ¿no? Bueno, antes de hablar de eso, antes de hablar de que no, la crisis se extiende por Europa, vamos a mencionar que debido a esta crisis económica, aquel año 2008, ese terrible 2008 para la economía, el valor del dólar y de las acciones en la bolsa descendieron, ¿no? Trayendo consigo una vez más esos fantasmas terribles del año 1929, crack de ese año. Pues algo similar estaba pasando, chicos. Es la crisis económica que solamente superada por la del 29 y que le ha causado una enorme pérdida a los Estados Unidos y a los países de Europa. ¿Y por qué los países de Europa? La eurozona, precisamente ahí la zona en la que está la Unión Europea, dependía mucho de la economía de Estados Unidos y por otro lado, ellos también habían invertido en la compra de esos bienes inmobiliarios que se estaban entregando así nomás como si nada. Entonces, al producirse esta crisis económica, Europa también empezó a tener graves dificultades económicas, sobre todo España y Grecia, que estuvieron a punto de declararse países en bancarrota. Bueno, las medidas, obviamente se tuvo que regularizar todo esto, evitar que se repitan este tipo de préstamos o créditos subprime que a la larga le traen una grave crisis a todo un país, ¿sí? Mientras esto de la crisis de 2008 se daba, al mismo tiempo surgió una emergencia sanitaria. Ustedes se deben acordar tal vez. Entre el 2009 y 2010 surge una pandemia. De repente, no al mismo nivel de la que se está viviendo en el año 2020, pero estamos hablando de la famosa gripe AH1N1, también llamada como gripe porcina, por lo mismo que esta se transmitía, era como una combinación de la gripe aviar, en las aves, con la gripe humana normal, pero que estas gripes son adquiridas por los cerdos, se empieza a crear ahí un virus terrible que por vía aérea, se puede transmitir a los seres humanos y causar precisamente, en muchos casos, la muerte. Esta gripe surgió en México como epicentro de toda de esta de esta pandemia y lo que hizo la pandemia fue empeorar, como dice acá, empeorar la situación de la crisis económica que ya se vivía, porque toda pandemia trae consigo, detrás nomás, una crisis y una recesión mundial. Así que ya sabes lo que puede pasar en el 2021. Bien, y bueno, lo bueno es que esta crisis económica sobre todo afectó, bueno, lo bueno no, ya, eso es un poco egoísta, pero bueno, en caso del Perú y de varios países de Latinoamérica, la crisis económica de 2008 no afectó mucho, puesto que esto más que nada estaba produciéndose en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa. Ciertos países de Latinoamérica sí la pagaron bien caro. Caso es en México, ese es el caso de México y de Argentina, que siempre para en crisis económica nuestro hermano país de Argentina. Recordemos que en el Perú en estos años más bien hay una bonanza económica, ¿sí? Producto de las buenas decisiones durante el segundo gobierno de Alan García. Bien, entonces pasamos a otro acontecimiento, ya no de carácter económico, sino más bien de carácter político, la guerra de Osetia del Sur.
¿Qué cosa es Osetia del Sur? Bien, primero, cuando hablamos de esta guerra de Osetia del Sur, estamos hablando de un conflicto entre los países de Georgia contra Rusia. ¿Y cuál es el problema? Bien, acá vemos un mapa de Georgia, ¿ok? Vemos en el mapa de Georgia que hay dos zonas pintadas en azul, una provincia, una región llamada Osetia del Sur y otra llamada Abjasia, perdón. Ahora, Osetia del Sur, también hay una Osetia del Norte, pero Osetia del Norte le pertenece a Rusia, mientras que Osetia del Sur le pertenece a Georgia. Hasta ahí todo claro. ¿Cuál es el problema? Que tanto la población de Osetia del Sur como la de Abjasia quiere la autonomía. No quieren ser parte de Rusia por razones culturales, políticas e históricas, no son del pueblo georgiano. Por lo tanto, ¿quién va a apoyar estos movimientos de independencia? Como dice acá, Rusia, que precisamente quiere que perjudicar a Georgia quitándole esos territorios. Aunque no está diciendo que Rusia se los va a quedar para su país, sino que dice que no, que están en su legítimo derecho de protestar y que tienen que tener su autonomía. Vamos a ver si eso al final pasa. Entonces, ante esta emergencia, Georgia y Rusia empiezan un conflicto. Bueno, en realidad el conflicto es entre Georgia contra Osetia del Sur y Abjasia, pero como indirectamente, o mejor dicho, directamente están recibiendo el apoyo de Rusia, prácticamente es una guerra entre Georgia y Rusia. Georgia no se queda tampoco solito. Georgia empieza a recibir el apoyo de la OTAN, recuerda, ¿no? Ese grupo, esa alianza militar formada por los Estados Unidos, precisamente para darle la contra a Rusia, que se había convertido ahora en una nueva amenaza. Para ellos, ¿eh? Para ellos. Finalmente, chicos, el desenlace de este conflicto, que también fue en el 2008, en plena crisis económica, ¿ya? Será la derrota de Georgia. ¿Y qué pasa con estos dos territorios? Abjasia y Osetia del Sur se podrían denominar ya autónomos, ¿sí? Se consideran estados, pero económicamente dependientes de Rusia. En la práctica, o en la teoría son países autónomos, y en la práctica prácticamente están en manos de Rusia y son parte de él. Así que quien se salió con la suya aquí fue Rusia y el gran perjudicado fue Georgia. Y ahora vamos a hablar de un acontecimiento político. Como te dije, ¿no? Hay un tema que incluye todo, político, social y económico, y es la llamada primavera árabe. Se le llama primavera árabe a un conjunto de protestas y revueltas en varios países de la zona árabe, es decir, del norte de África y del Medio Oriente, como puedes ver aquí. Todo comenzó en Túnez y luego de estas protestas que derrocaron a la dictadura que estaba imperando en Túnez, los demás países árabes que también tenían dictaduras en el poder, siguieron el ejemplo de Túnez y se empezaron a revelar. Esto fue como un efecto dominó otra vez. Esto fue como una reacción en cadena imparable. Es un fenómeno político de grandes proporciones, muchachos. La primavera árabe, lamentablemente, también ha ocasionado guerras civiles. ¿Por qué? Porque va a haber gobiernos que van a tener el apoyo de cierta parte de la población y gobiernos y por otro lado, los rebeldes que quieren sacar del poder a este dictador. Entonces va a haber un choque de gente contra la misma gente del mismo país. Eso se le llama guerra civil, que en este caso dos países de esta llamada primavera árabe van a sufrir esas consecuencias. Entonces, como pueden ver, es prácticamente la mayoría de países del norte de África, que son de precisamente cultura árabe, y también en el Medio Oriente. En algunos casos se va a producir la caída del gobierno una vez, en otros casos dos veces, como es el caso de Egipto, como el caso de Omán. Va a haber guerra civil, como es en el caso de Libia y Siria. Y va a haber protestas con cambios gubernamentales, o sea, no tan mayores, protestas menores, pero de que todo esto fue una olla de agua hirviendo a punto de explotar, fue precisamente lo que hoy en día sigue siendo la crisis en Medio Oriente. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo así empezaron los países árabes a rebelarse contra sus respectivas dictaduras que ya llevaban entre 20, 30 y más de 40 años incluso en el poder?
El 17 de diciembre del año 2010, el mercader ambulante, un vendedor de frutas llamado Mohamed Bouazizi, eh, la policía le quitó su mercancía y ¿no? Por estar vendiendo ahí en la calle. Le quitaron su mercancía, su fuente de trabajo, y sus ahorritos que tenía. Este hombre, indignado con esta medida, este daño que le hace su propio gobierno, hizo algo terrible. Se inmoló, es decir, se prendió fuego frente a las instituciones gubernamentales para de esta manera protestar. Un mes después, lamentablemente, Bouazizi falleció en el hospital. Este acto indignó a la población de Túnez. Esto pasó en Túnez. Túnez queda aquí en el norte de África, este país donde está ahorita el mouse y está en color negro. Túnez, entonces la gente salió a protestar, se indignaron, esto se difundió por las redes sociales y chicos, la primavera árabe tiene un punto fuerte precisamente en que se trata de la generación en que las redes sociales como Facebook, Twitter, ya están prácticamente en gran parte del mundo y gran cantidad de usuarios. La primavera árabe, mira, sucedía en este lado del mundo, pero en América Latina, en el occidente, se sabía todo lo que estaba pasando. La gente salió a protestar en Túnez, exactamente contra la dictadura de Ben Ali, que desde 1987 estaba en el poder, ¿no? Estamos hablando de 23 años en el poder. Las protestas se masificaron, salieron por todo lado. Esto fue un fenómeno social de grandes proporciones en Túnez y 2 meses después Ben Ali tuvo que renunciar a su cargo. Sin embargo, ahí no acabó todo. Como dije, a partir de lo que sucedió en Túnez, empezaron protestas por diferentes países del mundo árabe. Túnez solamente marcó, como decirlo así, el modelo que todos los demás países empezaron a copiar. Aquí, en esta imagen, podemos ver todos los países que, de alguna manera, algunos más radicalmente y otros en menor medida, empezaron a rebelarse contra sus diferentes gobiernos. Tenemos a Túnez, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, Arabia Saudí, Omán, Yemen, Libia, Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria, que es el caso más terrible, tal como lo estoy indicando aquí, es el caso más grave, más triste de la primavera árabe. Y también están Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, ya sabes, contra el dominio de Israel, y los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, donde va a ser el próximo Mundial de Fútbol. Es un país bastante inestable, chicos. Pero bueno, las protestas de la primavera árabe son en todos estos países, pero vamos a mencionar cuatro de ellos, que fueron los que más sonaron. Túnez, ya hemos comentado, ahí fue donde empezó todo. Pero ahora vamos a hablar de Egipto. En Egipto se vivía la dictadura de Hosni Mubarak, que estaba en el poder ya más de 30 años en el poder. Y quien finalmente, ante las protestas masivas, incluso Hosni Mubarak les quitó el internet porque sabía que a través de las redes sociales se convocaban a estas marchas, pero la presión popular, ¿no?, del sentir del pueblo egipcio hizo que finalmente renuncie a su cargo y se convoquen elecciones democráticas, que es lo que se esperaba precisamente que logren estos países árabes. Uno de los casos más serios fue el de Libia en el 2011. Libia también es otro país, al igual que Túnez y al igual que Egipto, que se encuentra en el norte de África, es un país árabe. Los libios entonces empezaron a hacer manifestaciones masivas en contra de un dictador que se encontraba en el poder 42 años. O sea, estamos hablando ya, pues ya de niveles de dictadura altísimos. Durante el gobierno de Muammar Gaddafi, o el Gaddafi, que es el personaje que estamos viendo acá, se podría decir que Libia sí alcanzó cierta prosperidad, y por otro lado, era uno de los enemigos terribles de Estados Unidos. Recuerden, precisamente por esta situación, George Bush incluyó a Libia dentro de los países que se consideraban ejes del mal. O sea, para Estados Unidos, Libia era un país terrorista.
Pero ya eran 42 años, chicos, y el propio pueblo libio decidió acabar ya con esta dictadura. ¿Cuál fue el problema? La dura represión con la que respondió Gaddafi, enviando al ejército contra los manifestantes. Entonces, los manifestantes se organizaron ¿en qué? En el Frente de Liberación de Libia. Prácticamente crearon un ejército para poderse enfrentar al ejército de las fuerzas del orden. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de Túnez, a diferencia de Egipto, en Libia comenzó una terrible y sangrienta guerra civil que precisamente terminó con lo siguiente. Cuando el Frente de Liberación de Libia, o sea, los rebeldes, tomaron la capital Trípoli y posteriormente, con la intervención de Estados Unidos y otras potencias europeas que estaban a favor de los manifestantes, obviamente, porque Gaddafi es el enemigo de ellos, finalmente la población civil capturó a Gaddafi, que se encontraba prófugo, y lo ejecutaron. Creo que ejecutar, podrías pensar que fue algo así como Saddam Hussein, que lo colgaron. Lo de Gaddafi es más terrible. A Gaddafi lo lincharon. Así que así terminó la dictadura de este hombre. Acá vemos entonces también una imagen de las protestas en Egipto contra Hosni Mubarak. Y finalmente vamos a ver las consecuencias de la primavera árabe. Bien, ¿y qué pasa con el caso de Siria? No vamos a hablar de Siria, porque mira, acá en este cuadrito estoy diciendo que Siria es el caso más grave y no lo voy a mencionar. Claro que sí, es tan serio y tan grave lo que está pasando en Siria. Bueno, dicen que ya está acabando la guerra, pero la verdad todavía continúa. Menor intensidad, pero todavía sigue. Lo que está pasando en Siria merece un capítulo aparte para hablar de ese caso específico. Será nuestro último tema del curso de historia. No, penúltimo tema, penúltimo tema. Y ahora vamos a hablar de la primavera árabe, pero de sus consecuencias. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la primavera árabe que empezó en el 2010 y se ha extendido a lo largo de la década? Bien, primero, obviamente, el derrocamiento de dictaduras, sí. Y podríamos decir la vuelta a la democracia de estos países, aunque no del todo, ¿eh? No del todo. Va a haber inestabilidad social, política y económica. Se origina en guerras civiles, como ya lo dije. Solamente dos de los países árabes tuvieron guerras civiles, Libia y Siria, que lo vamos a ver después, la guerra civil en Siria. Esta situación terrible del mundo árabe le da facilidad y excusas a las potencias occidentales de intervenir, ya sea en favor del gobierno o en favor de los protestantes, pero Estados Unidos y mete sus narices en esta situación, teniendo como excusa que van a restablecer la democracia y la paz en los territorios, en estos países que están teniendo estos problemas. Pero conocemos las verdaderas intenciones imperialistas que tienen los países occidentales. No lo hacen porque sí, hoy qué buenos, quieren la paz mundial. Nosotros sabemos que esta zona, chicos, es precisamente una zona rica en recursos petroleros. Y finalmente, otro aspecto o consecuencia negativa es que en medio de estas guerras civiles y protestas surgen grupos radicales que precisamente están en contra de la intervención de las potencias extranjeras. Y acá vamos a hablar del tristemente Estado Islámico, también llamado ISIS o Daesh, como ellos mismos se llaman. ¿Qué cosa es el Estado Islámico y qué papel está jugando actualmente en la guerra con Siria? Pues eso lo vamos a ver cuando hablemos de ese capítulo. Solo decir que ISIS es el grupo terrorista que ha reemplazado a Al Qaeda prácticamente y tiene métodos mucho más sanguinarios y busca una finalidad mucho más letal para la humanidad. Y con esto terminamos, muchachos. Espero que se haya podido entender. Y conmigo nos estamos viendo en nuestra clase en Zoom. Gracias por su atención.